Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Familia, un programa del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, con todo el apoyo y con toda la colaboración de la Facultad de Comunicación, su Centro de Producción Multimedial, Unisabana Medios, el Centro de Tecnologías para la Academia. Hoy vamos a abordar un tema que es trascendental y es un tema que vamos como Instituto de la Familia y Universidad de La Sabana lo vamos a abordar el próximo 5 y 6 de septiembre en el 9º Congreso Internacional sobre la Familia. Y el tema va a ser la persona y la familia en el marco de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? Significa cómo se está viendo impactada, qué cambios, qué desafíos y qué oportunidades trae para la familia, para la persona y la familia, todos estos cambios tecnológicos, la biotecnología, la nanotecnología, la ética digital, entre otros. Para ello, no solamente en el marco del Congreso tendremos invitados especiales, expertos nacionales e internacionales, sino que para hoy, para abordar ese tema, la persona y la familia en la cuarta revolución industrial, tenemos invitados a dos grandes profesores, dos profesores de la Universidad de La Sabana, que por su conocimiento, por su trayectoria, por su experticia, nos pueden dar un marco de cómo se está moviendo todo este tema. En primer lugar tenemos a la profesora Diana Muñoz. Diana, bienvenida. Gracias, Juan Camilo. Diana es profesora del Instituto de la Familia, además es abogada y especialista en desarrollo personal y familiar. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho en la Universidad del Rosario, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy fuerte el doctorado. Como todo buen doctorado. Bueno, muy bien. Además es experta, tiene conocimientos en Derecho Nacional e Internacional, marco jurídico de las técnicas de reproducción artificial en Colombia y soluciones jurídicas a las crisis familiares y el desarrollo personal y familiar. Y también tenemos la grata compañía del doctor Julián Echeverry. Además de ser el director del programa de Ingeniería Mecánica aquí en la Universidad de La Sabana, el profesor Julián es doctor en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Ingeniería Automotriz del Tecnológico de Monterrey y además es ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia. Profesor Julián, bienvenido. Camilo, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. No, yo sé que no fue fácil acomodar su agenda para estar acá. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero comenzar con usted, profesora Diana, para que nos explique qué es esto de la cuarta revolución industrial. Cuando aprendemos sobre estos temas, pues tenemos el marco de la revolución industrial allá a finales del siglo XIX, la entrada de las industrias, la entrada de los motores a vapor, entre otros, pero ya estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Juan Camilo, la cuarta revolución industrial es una transformación mundial marcada por los cambios en los sistemas físicos, digitales y biológicos, fundamentalmente caracterizada por el Internet de las cosas, la automatización de los procesos y la nube, ¿no? Hoy en día todo funciona bajo estas tres grandes novedades de la tecnología. Estos cambios en la forma de ser de la sociedad implica a nivel familiar, a nivel personal, también muchas transformaciones. Entonces, los académicos mundiales han llegado a proponer una nueva teoría o una nueva forma de entender este cambio histórico y cultural, que es el denominado transhumanismo. El transhumanismo es entonces una propuesta cultural e intelectual que hace que la persona humana sea entendida como una nueva persona mejorada, cualificada gracias a los avances de las nuevas tecnologías, sobre todo pues las nanotecnologías, las biotecnologías y todas pues, los avances que hay a gran y a pequeña escala. Esto tiene dos grandes posturas de ver esta realidad, una positiva y una más radical o negativa. Esa postura radical propone que la persona humana sea sublevada o pase a un segundo nivel, dado que es imperfecta y comete errores, y que esos errores, esos baches, esos vacíos, sean suplidos por la tecnología que muchas veces nos permite llegar a la perfección. En ese sentido, es la postura del
poshumano, del cyborg humano, una persona mejorada, transformada, cualificada. Pero esto implica desnaturalizar quiénes somos, el error, la posibilidad de caernos, de equivocarnos, es para la persona humana, para la sociedad, para las familias, muchas veces, o por no decir siempre, la oportunidad de mejorar, de crear cosas nuevas y de avanzar, ¿no? Ahí quisiera detenerme y perdóneme que la interrumpa porque me parece que usted acaba de tocar un tema que es muy importante. ¿Es posible reemplazar o suplir los defectos propios de la persona humana? Es decir, somos entidades perfectas, somos personas, cada uno es lo que es, inédito, único, irrepetible en la vida. ¿Hasta qué punto la tecnología puede llegar a suplir esos defectos? ¿Hasta qué punto podemos generar seres humanos perfectos? ¿Es necesario que seamos perfectos? Pues Juan Camilo, ahí hablamos de esa frase de perfectos en nuestra imperfección, ¿no? Y es, como te decía hace un momento, hay dos grandes posturas y es la respuesta positiva a estos cambios de época, que es el denominado humanismo avanzado. En esta forma de ver esta nueva realidad, lo que se propone es, la persona es perfecta como es, con limitantes propios del uso de la libertad, propio desde nuestra naturaleza, y la persona debe estar como protagonista de las nuevas tecnologías. En ese sentido, la tecnología no me va a reemplazar, no me debe perfeccionar, no me debe cambiar mis limitantes, por ejemplo, físicos, emocionales, psicológicos, sino lo que son es apoyos para que a nivel personal, familiar, comunitario, social, yo pueda ser mejor en lo que ya soy, ¿sí? Es decir, no vamos a transformar a la persona, sino a brindarle a la persona un contexto que le facilite sus tareas cotidianas y diarias a través de la tecnología. Ese es el humanismo avanzado que propone un gran autor que es Albert Cortina y justamente es uno de nuestros invitados al próximo Congreso Internacional. Quiero que dejemos un momentico ahí el tema de transhumanismo y poshumanismo, porque quiero conocer la visión ahora, porque usted es la visión desde un poco las humanidades. Pero tenemos aquí un ingeniero, ciencias duras, ciencias exactas, todo debe funcionar a la perfección. No desde la visión de la persona, Julián, sino de un ingeniero. ¿Es posible que la tecnología supla todo esto? ¿Es necesaria esa perfección? Claro, Juan Camilo, yo lo veo desde este punto de vista. Si uno analiza las revoluciones industriales, la revolución número 1, la 2, la 3 y ahora la 4, en algunas de ellas se han ido hablando de cómo la familia, de cómo la sociedad o cómo el ser humano pues, se ve impactada por esta revolución industrial. Tiene la palabra industria, significa que tiene que ver con algo industrial, con cómo la industria o el motor, digamos, manufacturero o industrial de un país, pues crece y hace mover la sociedad hacia algún mismo punto en común, ¿no? Entonces, claro, si uno hablara de la tercera revolución industrial, donde lo principal fue que la obra de mano humana, pues la obra de mano, mano de obra, digamos, un poco más artesanal, más humana, fue reemplazada por máquinas, por robots, un poquito que lo que hacían los seres humanos manualmente, luego se podía hacer de una forma más repetitiva por los robots. Esa fue la tercera revolución industrial. Y ahora, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta revolución industrial y la tercera? Bueno, pues básicamente es que en la industria, propiamente hablando, en la industria fuerte, en el músculo, digamos, manufacturero de un país, pues realmente lo que ha pasado es que se metió, como lo dijo Diana, se metió el Internet de las cosas, se metió todo lo que es el análisis de información, todo lo que es Big Data, se metió la información para tratar de mejorar mucho más la industria, ¿no? Entonces, a tal punto de que en la tercera revolución industrial, digamos, si uno va a la industria, se bajó mucho la cantidad de personas que podían trabajar en la industria porque pues ya habían robots que reemplazaban a los seres humanos, digamos, de una forma, de este tipo, de esta forma, ¿no? Y luego, en la cuarta revolución industrial, pues todavía se ve que casi que una planta manufacturera, una planta industrial podría funcionar prácticamente sola, o sea, con un par de trabajadores y no más que eso, ¿no? De hecho, ya hay algunas plantas industriales en el mundo que han logrado hacer esto, ¿no? Que han logrado que muy pocos empleados estén trabajando y que todo sea autónomo completamente basado en la industria 4.0, ¿no? Entonces
Entonces, analizar un poquito cómo esto ha impactado en la sociedad, cómo ha impactado en la familia, pues tiene un sentido muy fuerte, porque resulta que, pues claro, también todo lo que es hoy en día el Internet de las cosas y todo lo que es el Big Data influye directamente en el quehacer de la sociedad, de la familia, ¿no? En el hogar de cada una de estas personas. Precisamente las personas que están conectados a esta cátedra, que hay personas conectadas desde Colombia, España, Argentina, Ecuador, México, estaban viendo una presentación que hablaba diferentes momentos de las grandes revoluciones industriales. La pregunta que tengo, Julián, es la siguiente. ¿Por qué siempre hablamos de revolución y no de evolución? Es decir, que en aspectos muy generales, ¿qué ha cambiado de una a otra? Es que lo que pasa es que hay un cambio significativo en la forma de trabajar, ¿no? Digamos, las dos, o sea, la primera también fue muy fuerte, pero yo lo haría principalmente de la segunda y la tercera, que fueron revoluciones muy fuertes, donde entró la máquina a vapor, donde se pudieron desarrollar productos todavía con mayor calidad, productos más fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, la industria automotriz, la industria aeronáutica, se pudieron desarrollar muchas industrias muy fuertes entre la 2 y la 3 gracias al impacto tan fuerte que hubo en que máquinas podrían hacer máquinas. ¿Sí? Entonces, ese fue un impacto muy fuerte, por eso se llama revolución, porque es un cambio completamente de la forma de trabajar. O sea, ya no va a ser el ser humano el que va a estar fabricando el producto, sino es una máquina el que fabrica el producto. Es un cambio revolucionario completamente. Y ahora todavía es más, ahora la cuarta revolución industrial todavía es más fuerte, porque lo que se busca es que casi que las decisiones propias en la industria las tome una máquina que aprende automáticamente, donde hay inteligencia artificial, donde hay un montón o sea, todo está conectado a internet, hay datos viajando de todo estilo por la red, y hay una megacomputadora que es capaz, Big Data. el famoso Big Data, que es capaz de agarrar toda esta información y ponerla a trabajar junta para desarrollar algo de inteligencia artificial. Entonces, pues todavía es más revolucionario, porque ahora, primero se quitó, el que hacía las cosas era el ser humano, ahora las hace una máquina, la hacía una máquina, pero el ser humano controlaba las máquinas. Ahora lo que se quiere es que las máquinas controlen las máquinas. Más o menos es el objetivo de la cuarta revolución industrial, visto desde la industria, con una cara desde la industria. Pues Julián acaba de mencionar un tema que es muy, muy interesante: máquinas haciendo trabajar máquinas, el Big Data, la información, la inteligencia artificial. Sin embargo, acá hay un punto que es interesante, porque a pesar de que hoy existe un flujo enorme de información y de máquinas, siempre van a estar las personas detrás de esas máquinas. Quiero darle, y vamos a romper aquí un poquito el protocolo, porque esto es una emisión en vivo. Quiero darle el paso a nuestra jefe de piso para que nos traiga dos invitados especiales. Ven por acá. Vamos a sentar a uno por acá. Uy, uy. Muy bien, toca que el otro nos ayude, o lo colocan allá si quieren en el medio de los dos, para que no se vaya a caer. Bueno, ahí están, muchas gracias. Bueno, muy bien. Julián, para que podamos cerrar una partecita y después más adelante vamos a volver. ¿Quiénes son nuestros dos acompañantes? Bueno, resulta que la Universidad de La Sabana ha venido trabajando muy fuertemente en el área de robótica, especialmente en el área de algorítmica o en el área de programación, un poquito en el área de inteligencia artificial de robots. Como bien saben, digamos, la robótica tiene tres grandes áreas: una que es la construcción mecánica o el mecanismo propiamente del robot, otro que es la parte de control, la parte electrónica que tiene el robot, y tercero, la parte de programación o los algoritmos que hacen que el robot tome decisiones. Entonces, la Universidad de La Sabana ha venido trabajando muy fuertemente en los últimos años en todo esto, lo que es la algorítmica de los robots. Entonces, hay una competencia, tal vez una de las más famosas de robótica en el mundo, que se llama la RoboCup, y en esta competencia el objetivo es poner estos robots que están viendo ustedes, que son una plataforma estándar que se llama Now, ¿sí? Es una plataforma comercial. La idea es poner estos robots a jugar fútbol. Entonces, es un reto gigante, porque la competencia busca que para el año 2050, ese es el reto, hablando de Industria 4.0, busca que el campeón mundial de la FIFA de fútbol masculino se enfrente contra el campeón mundial de la RoboCup, ¿sí? Y se busca que los robots sean capaces de ganar a los humanos, ¿no? Ese es el futuro de esta competencia. Bueno, ¿sí? ahorita más adelante, mucho más adelante, vamos a retomar el tema de los NAO, y vamos incluso a ver unas imágenes que nos han facilitado muy amablemente la Facultad de Ingeniería, pues para poder ver a estos robots en acción. Quiero volver, porque tenemos, Diana, a los NAO acá, ¿no? Los tenemos. ¿Son ellos ejemplo de ese transhumanismo o de ese poshumanismo?
Bueno, aprovecho la invitación y estar junto a Nao para contarles que justo en una de mis clases de Derecho, Nao fue uno de los profesores que dictó la primera hora de clase. ¿Y cómo lo hicieron? Para los estudiantes fue una gran experiencia ver que su docente dio la palabra a Nao para dictar la introducción a la clase. Pero ¿qué pasa? Atándolo con tu pregunta, esa clase la dictó Nao gracias a una previa programación que hice con el equipo de la Facultad de Ingeniería, donde yo transmití la información para que él la impartiera. En ese sentido, si bien Nao fue el protagonista de la sesión, en la realidad, en el detrás de cámaras, en el detrás de la preparación de clase, hubo una mano humana que programó y también una inteligencia humana que montó la estrategia pedagógica para hacer uso de la tecnología para pues dinamizar o hacer más pedagógica una asignatura. En ese sentido, Nao es un robot, pero no es un humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está determinada por una naturaleza biológica, psicosocial y espiritual. Y Nao, aunque tiene su realidad material, tiene su cuerpo, puede comunicarse, no tiene inteligencia y libertad, que sí es la nota característica del ser humano. Y esa inteligencia y libertad no la podrá reemplazar de ninguna manera la inteligencia artificial, porque siempre habrá detrás una persona realmente humana. En ese sentido, respondo a tu pregunta, Nao no es el poshumano. El planteamiento del poshumano es, si tú y yo o Julián tuviéramos una deficiencia, por dar un ejemplo, física, tendría una prótesis especial. Si yo tuviera una deficiencia intelectual, podría usar de nanotecnología que me ayudara con mi deficiencia hormonal, psíquica, emocional, pues cualquiera que ella sea, que me supla o que me reemplace ese vacío. Allá es donde apunta el poshumano o la expectativa del cyborg humano. Una de las preguntas que se hace usualmente la gente cuando atiende todos estos nuevos movimientos, corrientes de pensamiento es hasta qué punto con la tecnología, con el poshumanismo, con las máquinas teniendo cada vez mayor injerencia y papel en nuestras vidas, con la misma tecnología o la biotecnología, hasta qué punto la libertad, la dignidad, los valores de la persona pueden estar en riesgo. Es decir, ¿se puede masificar la identidad humana? ¿Se puede llegar a masificar los valores? Pues mira, Juan Camilo, la cuarta revolución industrial y todos estos avances implican una suerte de desafíos o retos a los distintos niveles. A nivel humano, de la persona en sí misma, la identidad, el cuidado de la identidad, de la singularidad humana es justo uno de los principales, porque la persona es inédita. Y no existen dos iguales por más que tengamos un mismo tipo de sangre, una misma formación, una misma cultura. Siempre somos inéditos y ese protagonismo que está marcado por el uso de la libertad y la inteligencia, pues no podrá ser reemplazado. En ese sentido, la persona es única y no en serie, ¿no? Entonces ahí hay una gran brecha entre la diferencia del robot humanoide. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de ver a Sofía, la robot humanoide que no solamente en su apariencia física se parece mucho a una mujer real, sino que la hemos oído intervenir en grandes asambleas, conferencias, congresos. El año pasado estuvo acá en Colombia, la hemos escuchado contar chistes, por ejemplo, chistes que ella elabora a partir de toda la información que recoge pues de internet y lo más novedoso desde mi mirada jurídica, esta robot humanoide ha sido se le ha reconocido personalidad jurídica. ¿Qué significa la personalidad jurídica? Que podría ser una persona que vota, que se casa, que adquiere una tarjeta de crédito. En ese sentido, claro, adquirió unos derechos
sociales. adquiere unos derechos que tienen implicaciones en la vida civil y en la vida jurídica. Entonces, allí es donde viene lo que se conoce como la biopolítica. ¿Por qué? Porque todos estos avances pues tienen grandes oportunidades, pero también necesitan una suerte de límites. ¿Por qué? Porque pues Sofía es magnífica, Sofía logra grandes cosas, pero ¿Sofía se podrá casar? ¿Podrá contraer matrimonio? O antes se Pod- enamorará se realmente enamorará, para tomar esa decisión. pero jurídicamente le hemos dado el estatus para poderlo hacer. Entonces, ¿habrá sido una decisión adecuada darle esta categoría de persona jurídica? Entonces, son los grandes desafíos, sobre todo en la esfera del actuar ético, y allí la familia es la protagonista, porque tenemos que formarnos, no solamente los niños, los adolescentes, sino nosotros, los adultos, los profesionales, en una gran habilidad que es el actuar ético. El humanismo avanzado del que hemos hablado propone dos elementos fundamentales para saber asumir los tiempos de hoy, y es que nuestro actuar, nuestra forma de pensar tiene que ser ética y responsable, y eso significa fundamentalmente que tiene que ser para el beneficio común y para el servicio de todos, ¿no? Entonces, es lo que debo pensar a la hora de tomar decisiones sobre estos avances tecnológicos. Usted acaba de mencionar algo muy bien y es el impacto, la bioética y el impacto que está teniendo todo esto, que no se trata de satanizarlo, no se trata de verlo desde una mirada negativa, catastrófica, sino esto es algo que está aquí, que hace parte de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo manejamos de la mejor manera? ¿Cómo hacemos que interactúe y que haga parte de nuestras vidas de la mejor manera? Y evidentemente, este es un tema que ha impactado también y ha llegado a los hogares. Y hoy estamos hablando de las familias 4.0. Profesora Diana, ¿qué es el concepto de familia 4.0? Bueno, la familia 4.0 es la misma familia de siempre, que no cambia en su identidad, en su constitución, sino que tiene una transformación en su entorno, en el lugar donde se encuentra ubicada. ¿Por qué? Porque hoy la familia está, por dar un ejemplo, hiperconectada en la virtualidad, en la digitalidad, pero desconectada en la realidad. Entonces, por citar un ejemplo de lo que han encontrado recientes estudios, los matrimonios, las parejas, conversan todo el día a través de redes sociales, a través de chat, pero cuando llegan a casa, cuando están en el cara a cara, no hay tema de conversación, porque ya se contaron todo, porque no hay ninguna novedad, porque supe por redes sociales que hoy estuviste en un programa de televisión y se pierde un poco la vigencia de la información. Entonces, ¿cuál es el gran desafío allí? Pues tenemos que crear estrategias concretas. Hay familias, y de hecho ya lo venden en los centros comerciales y en distintos pues comercios, lugares de parqueadero para los celulares, por citar solo un ejemplo. Entonces, allí viene la pregunta para todas las personas que nos están viendo hoy. ¿Cuál es la estrategia que yo en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, estoy poniendo en práctica para poner límite a esa hiperconexión virtual, ¿no? Por dar un ejemplo de los jóvenes o de los niños, hoy en día muchos de los juegos son a través de conexión a internet, y no estoy jugando con el vecino de la casa, sino con el joven al otro lado del mundo. Y muchas veces esto implica pues cambios en los horarios, en las rutinas, en la dinámica familiar en general, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos a nivel matrimonial, a nivel con los hijos, que nos muestran cómo la familia es la misma, pero está en un entorno distinto que le hace tener nuevos retos, nuevos desafíos, y que no nos podemos quedar con que son los tiempos de hoy, con que los niños vienen con el chip incorporado, con que hay una brecha generacional, sino que tenemos que asumirlo y de forma positiva, no desde el lamento, sino desde el protagonismo. Entonces, allí viene la primera tarea de la cátedra de hoy, que cada uno en nuestro papel familiar en el que nos encontremos establezcamos al menos una estrategia para lograr esa conexión del cara a cara, para llegar más a esa conexión real y darle un segundo lugar a la conexión virtual o digital. Muy bien, usted me ha dado pie para un tema, y es la relación que tienen hoy los menores de edad con la tecnología, con los videojuegos, y la mayoría de los juegos hoy día
digamos, su dinámica tiene que ver, además de su narrativa, su dinámica tiene que ver con conectarse a Internet y compartir con otros. Quiero darle el paso al doctor Francisco Alvarelo. Él es el director, él es profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral de Argentina y junto con otras profesoras del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de los Andes de Chile, están desarrollando un proyecto de investigación que precisamente tiene que ver con el impacto que tiene el famoso juego Fortnite en los jóvenes. Nuestros colegas de esos institutos de la familia, tanto en Argentina como en Chile, nos han enviado este testimonio sobre el proyecto que están desarrollando y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, le doy el paso al profesor Francisco. Mi nombre es Francisco Alvarelo, soy investigador de la Universidad Austral en Argentina, dirijo en el marco del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y de la Universidad de los Andes en Chile, un equipo de investigación, y estamos llevando adelante un proyecto vinculado con el videojuego Fortnite y las dinámicas familiares que se desarrollan en torno a la práctica de este videojuego en las familias, teniendo en cuenta que el videojuego Fortnite es el más jugado a nivel mundial, un videojuego en red. Nos interesaba analizar de qué manera los padres, las relaciones parentales, las relaciones generacionales se desarrollaban en torno a este videojuego, porque es de mucha preocupación para las familias. Hasta el momento estamos en la realización de las entrevistas en profundidad y observaciones. Estamos encontrándonos con aspectos muy interesantes como el aspecto social que tiene el videojuego para los chicos que lo juegan. Mayormente lo juegan varones, de preadolescentes y adolescentes, y también algo muy interesante está vinculado con las reglas que se establecen en torno al videojuego, en lo que está permitido, lo que no está permitido, los diálogos, que generalmente los adultos no tienen diálogos respecto de los videojuegos que juegan sus hijos, o no tienen conocimiento mayormente de lo que significa Fortnite o en qué consiste. Nosotros esperamos en poco tiempo más, vamos a presentar los resultados en el Congreso de Relaciones Interpersonales que se va a realizar en la Universidad Austral en Argentina a fines de septiembre. Esperamos presentar los resultados provisorios de esta investigación. Creemos que es una investigación pionera en América Latina sobre el tema y esperamos que les interese a todos aquellos que se quieran acercar a estos temas. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante el proyecto que vienen desarrollando y lo quiero amarrar también con una enorme cantidad de preguntas que nos están enviando. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a tratar de reunir en términos generales las preguntas. Nos hace una pregunta Luisa Hernández, ella es docente de preescolar y quiere saber de alguna manera cómo lograr dar unas pautas para que los niños hagan uso responsable de la tecnología. Creo que antes de ver el video la profesora Diana lo pudo abordar. Aquí no se trata simplemente de entregar a los niños y que estén en el ambiente digital y decir que no tenemos nada que hacer porque pues ellos son nativos digitales, nosotros inmigrantes digitales, sino hay que crear unas pautas. La palabra clave son normas y las normas pues no coartan la libertad, sino las normas ayudan a organizar el ejercicio responsable de la libertad. Horarios, tiempos de uso, tipo de contenidos, tipo de videojuegos que se pueden tener en casa, entre otras, pues son algunas de las herramientas que nos permiten ayudar en todo esto. Nos pregunta Sandra Milena Ríos Villegas, ¿cómo afecta positivamente y negativamente la cuarta revolución industrial en las relaciones familiares? Quiero darle la palabra al profesor Julián, porque además de ser ingeniero y ser profesor, pues también es padre de familia. Puede llegar en esa doble rol suyo como experto en estos temas de ingeniería y de tecnología y como padre de familia, ¿puede la cuarta revolución industrial afectar las relaciones familiares? ¿Usted lo ha vivido? ¿Lo conoce casos? Pues yo creo que tiene, sin lugar a dudas, tiene un impacto significativo la cuarta revolución industrial en la familia. Ahorita lo mencionaba Diana un poco, es que hay que tener un control importante, o como tú lo decías, Juan Camilo, tener unas normas importantes en casa para poder administrar esto. Realmente lo que queremos decir es que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, lo que está logrando, lo que está haciendo es que estemos todo el tiempo conectados y cada vez desde más temprana edad, ¿no? Ahora, una de mis hijas, la que tiene 6 años,
pues ya casi me está pidiendo celular a los 6 años, me parece, mi primer celular fue a los 19 o 21 cuando yo estaba haciendo la maestría, ¿no? Y me parece bastante curioso esto, ¿no? ¿Ella está pidiendo un celular muy temprano o usted se demoró mucho en pedir uno? Bueno, puede ser las dos, ¿no? Pero claro, me sorprende mucho cómo hasta estas pequeñas cosas están impactando fuerte en la familia, ¿no? Y sobre todo a veces el desconocimiento que tienen, porque la cuarta revolución industrial implica dos cosas mucho, es manejo de información y todos conectados a la red. Eso es, lo difícil no es estar conectado a la red, lo difícil es el manejo de la información, ¿no? Cómo la información de nuestros hijos va a estar sometida, digamos, a muchas personas que la puedan estar viendo, bases de datos que se van generando, que son inteligentes, que van generando cuestiones ahí importantes. Entonces, ¿cómo hacerles ver a nuestros hijos desde la familia? ¿Cómo hacerles ver pues que ese contenido, que lo que están escribiendo, lo que están haciendo en las redes sociales o al estar conectados a la red, pues eso les va a implicar un futuro a ellos, que si lo manejan bien va a ser un futuro muy bueno, ¿no? Yo creo que ese punto de vista es algo que hay que pensarlo muy bien. Luego creo que hay otro punto que también es muy importante tocar y es que si uno ve los pasos de las revoluciones industriales, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4, yo creo que hay un tema muy importante y es la parte profesionalizante de nuestras familias. Dicho de otra forma es la parte profesionalizante de nuestros hijos, ¿sí? Cada vez se requiere pues profesionales mejor preparados, ¿sí? Y en este ramo tecnológico pues cada vez necesitamos profesionales mejor preparados también fuertemente en esta rama tecnológica, ¿no? Entonces, cómo también desde la familia impulsar a que nuestros hijos pues puedan tener ese futuro profesional, pero que también se involucren fuertemente con estas nuevas tecnologías desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces así como pasó en la tercera revolución industrial que ya no fue tan necesario la parte artesanal, entonces empezaron a crear muchas carreras tecnológicas e ingenieriles para poder dar respuesta a la industria y ahora, pues con mayor razón, esta cuarta revolución industrial pues requiere también carreras y programas académicos y un desarrollo profesional más fuerte, ¿sí? Entonces, pues también cómo meterles a nuestros hijos que la parte que se tienen que preparar muy bien profesionalmente, porque si no la industria, si no se preparan muy fuertemente, la industria pues no van a ser tan fuertes no van los profesionales que la industria espera, vaya. Pero eso no significa que las humanidades se acaben, que las ciencias sociales, es decir, yo quiero insistir en una mirada un poquito más equilibrada, ¿cierto? En el sentido de que todo esto ha llegado a ayudarnos a nuestro servicio y nos ha facilitado muchas cosas. Y aquí, digamos, hay dos generaciones. Una generación, la suya y la mía, pues que venimos de ese mundo analógico, monotemático, monocromático, totalmente unidireccional en su relación con los medios y la tecnología, y tenemos a una mujer muy joven que seguramente es nativa digital, en donde viene y creció en ese mundo digitalizado, multitemático, multipantallas, convergente, una serie de cosas. Y quiero con eso preguntarle a Diana, usted es muy joven, es mamá, digamos, nueva mamá, está recién hecha mamá. ¿Cómo ve usted esa relación con la tecnología? ¿La tecnología le ha ayudado a usted en algo en ese proceso de ser mamá ahorita y de crianza de su hijo, por ejemplo? Bueno, Juan Camilo, efectivamente, soy esposa y mamá reciente y definitivamente la tecnología es una aliada. Hoy en día hay un nuevo mercado que es la domótica, por ejemplo, que son las cocinas inteligentes, la máquina que te hace aseo al piso con un clic, la lavadora que puedo prender desde mi casa, desde el trabajo, para que vaya lavando mientras yo voy camino a casa. Son muchas facilidades, pero como hemos dicho, tenemos que seguir recordando que la persona debe ser la protagonista, porque todos estos avances, facilidades, pues eclipsan, ¿no? Son deslumbrantes a los ojos de cualquier persona, pero hay detalles que el robot nunca va a lograr. Por ejemplo, hay una robot, o no sé si es neutro, porque los robots pues no tienen sexo. Bueno, Sofía han dicho que es mujer, ¿no? Pero pues ya sabemos que es una robot humanoide. Pero hay un robot que se llama Molly. Molly es una chef que te prepara el plato que tú quieras. Tú le pones ajiaco en su configuración
y ella tiene un dispensador de ingredientes, tiene grabada la receta de cantidades, temperatura, tiempos de cocción, abre la ventana y te entrega el ajiaco hecho. Puede que sea bueno, no lo hemos probado aquí, ¿no? No ha llegado esa tecnología. Bueno, no la venden aún, pero hagámonos la pregunta, ¿será que Molly puede servir el ajiaco como lo sirve una mamá, como lo presenta una abuela, como pone la mesa para el ajiaco un abuelo o una abuela de forma especial, que aquí te tengo las alcaparras a ti que te gustan, que aquí tengo la crema de leche, que la vajilla especial? Ese cuidado de los detalles, esa creatividad especial de la persona humana no la va a tener. Es irreemplazable. Entonces allí llega el gran desafío de lo reemplazable y lo irreemplazable. En lo que es reemplazable, pues bendita tecnología y que nos dé la mano y nos ayude porque nos permite ahorrar tiempo, tener mayor eficacia en el uso de los recursos, tanto humanos como de tiempo, como económicos. Entonces son aliados que debemos saber usar, pero recordar que la esencia humana, el detalle humano, la creatividad humana, la novedad que solamente nosotros podemos captar, nunca será reemplazable. Eso precisamente iba a decir cuando ponía el ejemplo del ajiaco, y es que tal vez prepare un ajiaco y prepare con las cantidades exactas y en un tiempo exacto, pero a lo mejor nunca va a poder tener el sabor del ajiaco de la abuela, ¿cierto? Y al final, si la máquina falla, puedo reemplazar algunas partes, pero el día que la abuela no esté, jamás va a poder ser reemplazado. Sí. Y jamás un ajiaco va a volver a saber a lo que sabe el ajiaco de la abuela. Quiero ahora retomar nuevamente el tema de los NAO, porque me parece que es muy, muy interesante, porque para quienes no lo saben, la Universidad de La Sabana fue la primera universidad latinoamericana, colombiana, que participó en este mundial de fútbol de robots, es decir, un mundial de fútbol. Y al ser la primera universidad colombiana que participa, obtuvimos el subcampeonato. ¿Sí? Nos faltaron 5 chips para el peso, ¿cierto? Para poder lograr el campeonato. Entonces, antes de hablar un poquito de esto, quiero que veamos un video que nos va a mostrar, nos va a dar una pequeña referencia de lo que fue la participación de estos robots en ese Mundial de Fútbol. Veamos el video. Ahí tuvimos unas imágenes de lo que fue. Claro, no tienen la velocidad que uno quisiera, no sería todo tan rápido, etcétera, pero ahí pudimos ver un poco cómo funcionaban estos robots. Antes de enviarle la pregunta al profesor Julián, para nuestra audiencia internacional que nos está diciendo qué es un ajiaco. Un ajiaco es una sopa, un caldo típico de Bogotá, de la capital de Colombia, que trae pollo, maíz, arroz, entre otros. Cuando vengan a Colombia lo tienen que probar, pero lo tienen que probar hecho por una persona que sabe mucho más rico. Julián, lo hace las preguntas de lo más coloquial posible para que podamos entender esto de la manera más sencilla. ¿Cómo hace esto? Porque esto al final es algo. ¿Cómo hace esto para moverse, ir al arco, marcar a un contrario, mete un gol, celebra el gol? ¿Cómo funciona NAO? Bueno, básicamente estos robots
son programables, son humanoides programables, es una plataforma estándar que como les dije anteriormente, una plataforma estándar que cualquier persona podía comprar. El éxito en este trabajo es la programación de los robots. Entonces, para esta competencia particular de fútbol, los robots son 100% autónomos desde el pitazo inicial hasta el pitazo final del partido. Entonces, estos robots, básicamente lo que hacemos es desarrollar todo el algoritmo o toda la programación. En pocas palabras, les decimos al robot qué es lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, básicamente esto se programa, el nombre que se le conoce a esto, profesionalmente hablando, se llama una máquina de estados. Entonces lo que se hace es programar diferentes estados o comportamientos del robot bajo ciertas circunstancias. Entonces, como tú decías, Juan Camilo, por ejemplo, ¿cómo sé yo que el robot tiene que atacar? Bueno, pues entonces hay unas circunstancias que este robot tiene particularmente unas cámaras, tiene 2 cámaras frontales, básicamente una en la parte superior del robot y otra en la parte inferior de la cabeza. Tiene 2 cámaras, una para ver muy cerca y otra para ver de lejos. Entonces una de las cosas que hace el robot es ubicarse en la cancha. Entonces él tiene que tomar como una especie de fotografías de la cancha y sobre la cancha ve las líneas delimitadoras, como lo hace un ser humano. Un ser humano se ubica que está en la cancha de fútbol porque sabe que si se pasa de la raya, pues salió el balón. Entonces, básicamente, el robot se ubica en la cancha y de ahí ya puede tomar una decisión para ver qué tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros les asignamos algunos roles a los robots. En este caso en particular, para esta competencia, eran 5 contra 5. Entonces, teníamos 2 delanteros, 2 defensas y un portero, ¿sí? Realmente el partido final lo jugamos con 3 defensas, un delantero y un portero. Así fue la forma que jugamos la final del campeonato. Entonces tienen diferentes roles. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros desarrollamos y que fue bastante exitoso y eso nos permitió avanzar dar grandes pasos en esta competencia fue nuestro algoritmo defensivo, ¿no? Nosotros hicimos un marcamiento en zona. Entonces, básicamente era una muralla de robots que el contrincante no era capaz de pasar. Entonces, o sea, perdóneme que lo interrumpa ahí. Esto no fue solamente programar al robot y estar llevándolo y darle como una localización dentro del campo, sino que les involucró a ustedes también un planteamiento táctico para que esto funcionara lo mejor posible. Claro, por supuesto, digamos como todos los equipos que estamos en la competencia tenemos los mismos robots, o sea, el desarrollo tecnológico que tienen todos es el mismo, o sea, todos tenemos la misma condición, la misma tecnología para poder desarrollar esto. Entonces, el que gana el mundial es el que tenga un mejor planteamiento técnico, ¿sí? Realmente es lo que hace. Y entonces nosotros fuimos trabajando bajo las circunstancias que nosotros íbamos viendo, y de hecho, partido a partido, competimos 8 partidos en total, y partido a partido fuimos mejorando el algoritmo, fuimos mejorando la programación, nos damos cuenta que faltaba algo, entonces lo programamos al robot para el siguiente partido, y eso nos fue dando mejoras y mejoras a través del torneo, ¿no? Al final, yo creo que la gran conclusión que uno puede tener de esto, Diana y profesor Julián, es, pues son robots, son máquinas, se trabaja con algoritmos, pero al final son seres humanos quienes le dan vida a estos aparatos, ¿verdad? Por supuesto. Es la gran, digamos, la gran conclusión. Por supuesto. Yo al respecto de esto quiero hacerle una pregunta un poco desde la visión de los estudiantes que manejaron el tema. ¿Se sufre algún tipo de duelo? ¿Se sufre algún tipo como de tristeza cuando los estudiantes ya empacan esto en sus maletas especiales y se separan de ellos? Sí, mira, ahorita que tú decías un poquito cuando me haces la pregunta que lo celebran, mira que fíjate que no lo celebran porque, digamos, programar los estados para que el robot sepa que acaba de meter un gol no es tan sencillo. Entonces, los robots meten el gol, pero no saben que metieron el gol. O sea, los que lo programamos somos los que disfrutamos el gol. O sea, los robots, por supuesto, no sienten, no tienen ningún tipo de sentimiento, pero nosotros sufríamos en la competencia. Cuando el robot iba a patear al arco, nosotros casi que pateábamos por ellos desde afuera. Entonces, se empieza a tener una conexión tan fuerte, lo que tú dices es muy, no lo había pensado de esa forma, pero el ser humano empieza a tener una conexión tan fuerte con estos robots que empiezan a haber unos sentimientos, no necesariamente por el robot, sino por lo que el robot es capaz de hacer, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú dices, claro, yo una semana después de haber llegado del Mundial, yo todavía pensaba en los robots, o sea, como que los extrañaba, pero no extrañaba propiamente a la máquina, a lo que está ahí, sino lo que nosotros habíamos sido capaces de hacer con ellos. Entonces, lo que extrañábamos era esos sentimientos que nosotros habíamos, o más bien esas acciones que nosotros le habíamos programado. O sea, finalmente me estaba extrañando algo que yo mismo
o que mis alumnos mismos habían creado. ¿Sí? Muy bien. Tenemos en este momento, para quienes están siguiendo la transmisión, tenemos un pequeño inconveniente con un fallo de la energía, de la energía eléctrica a nivel general aquí desde donde estamos haciendo la transmisión, pero el audio sigue funcionando y hay que seguir aquí trabajando a pesar de las dificultades. Diana. Bueno, toda esta discusión me recuerda, no sé si algunas de las personas que nos están siguiendo han tenido oportunidad del libro Sálvese quien pueda, que asegura que en 20 años el 47% de los cargos, trabajos, roles actuales van a haber desaparecido, van a haber sido automatizados o reemplazados por un robot. ¿Esto a qué nos lleva? Siguiendo la discusión de Julián sobre esa falta del sentimiento humano y también lo que decía hace un momento de la necesidad de seguir formando a los jóvenes de hoy, nos conduce a el tema de las nuevas habilidades laborales. Y no solamente laborales, sino las nuevas habilidades de desarrollo humano. Y algunos autores las han denominado las habilidades blandas. Y esas habilidades, Juan, son unas habilidades que no se adquieren solamente en el colegio o en la universidad o en el ejercicio profesional, sino fundamentalmente empiezan a adquirirse en casa y en la dinámica ordinaria, en el día a día de una persona y de una familia. Cuando yo aprendo a ser empático con el hermano inoportuno, cuando yo aprendo a ser estratégico en la discusión matrimonial, que hay que aprender a buscar tiempos, espacios, lenguaje asertivo, esa suerte de habilidades que no nos enseña el currículo, no nos enseña el profesor, pero que van a ser las que van a predominar y van a diferenciar quiénes son los grandes profesionales en la cuarta revolución industrial o quinta revolución, porque muchos ya están hablando de la quinta revolución industrial. Y en ese sentido, hay una palabra o una expresión clave a la que debemos apuntar, y es a la formación del criterio humano, que debe aprender a saber en qué momento, hasta dónde y de qué manera, ¿no? ¿En qué manera doy el paso a la tecnología? ¿Hasta qué momento? ¿En qué lugar doy el protagonismo a la persona? ¿Cómo hago el balance? El criterio es la clave, el actuar ético y responsable, ¿no? Muchos de los trabajos también, gracias a las facilidades de la tecnología, se van a hacer desde casa. Eso implica una toma de decisiones en el balance familia-trabajo, uso de los tiempos, uso de los recursos. Entonces, saber discernir se aprende en casa, y allí pues tenemos que ser conscientes de esa tarea que empieza y que se realiza en el día a día del hogar. Yo quiero ahí retomar un poquito con lo que estábamos viendo y lo que están viendo ahorita las personas en pantalla, que son algunas imágenes del partido, y es precisamente estos robots cumplen unas reglas, son una especie de, son jugadores que también tienen un fair play, es decir, porque claro, cuando hablamos de la persona y la sociedad estaríamos también hablando de una ciudadanía 2.0, de unas competencias ciudadanas digitales o para el ciudadano digital. En el caso de estos robots de los Nao, ¿cumplían las normas? ¿Había un árbitro? ¿Cometían faltas? ¿O se da ya por defecto de que si se estrellan, pues hace parte del manejo del algoritmo? ¿Cómo funciona eso? No, Camilo, por supuesto que había normas, de hecho hay un reglamento, que el reglamento es parecido al reglamento del fútbol de nosotros, pues de los seres humanos. Claro, si los dos robots en particular iban a disputar un balón y iban juntos, si uno empujaba al otro, otro se caía, no es falta. Pero si por alguna razón un jugador empujaba al otro sin estar yendo por el balón, era falta. De hecho, nosotros pues lastimosamente perdimos el Mundial en el último minuto, perdimos 4-3 contra Rusia, porque un jugador del otro equipo estaba empujando a un defensa nuestro. El árbitro, no sé en qué momento, es un árbitro humano, el árbitro... No sé el árbitro es, en esta ocasión es humano. Es humano. Okay. El árbitro se descuidó y cuando volteó a ver, lo único que vio fue que el robot de Rusia estaba en el suelo.
Entonces él pensó que la falta había sido ¿No había nuestra. bar? ¿No había algo así? Pues no había falta. Entonces el robot, el árbitro pensó que la falta había sido nuestra porque el robot contrario era el que estaba en el suelo, pero había sido al revés, sino que el de nosotros por estar, digamos, mejor ubicado en el forcejeo con el robot se cayó, fue el de él, el de ellos, ¿no? Entonces nos pitaron falta, sacan la falta en este campeonato, es que te quitan el robot del campo, o sea, te sacan el robot por unos segundos del campo y luego el robot puede volver a entrar, pero al quitarnos el defensa del campo, el robot de ellos quedó prácticamente enfrente del portero nuestro. Ya. Y ahí fue cuando pues, perdimos 4-3, ¿no? Entonces sí, hay unas reglas, por supuesto, las reglas están, y entonces cuando nosotros estamos programando, cuando nosotros estamos diciéndole al robot qué tiene que hacer, pues en ese momento tenemos que programar las reglas o las normas del robot. Ok. Diana, en ese orden de ideas, se debe crear una especie de, tú lo mencionaste, existen las competencias blandas, pero se está desarrollando esas competencias digitales. ¿Cuál debe ser el actuar o cuál es el marco que regula el actuar de los ciudadanos 2.0? Pues mira, Juan, el Estado como ente soberano, regulador de las actividades que realizamos las personas, los particulares, tiene allí un llamado y una tarea por hacer, porque en muchos escenarios, por citar un ejemplo, el ámbito de las biotecnologías en la reproducción humana, en este momento existe un vacío legislativo, no hay reglas de operación que establezcan hasta dónde puede llegar la tecnología, hasta dónde puede existir, digamos, la innovación, el emprendimiento, porque detrás de todo esto está el signo pesos, por supuesto, ¿no? Como decía Julián al iniciar nuestra cátedra, estamos hablando de una revolución industrial, ¿no? O sea, estamos parados sobre la industria y detrás de la industria está el signo pesos. Entonces, el Estado tiene una tarea de regular todo lo que implica estos avances tecnológicos, pero descendiéndolo al nivel más interno de la persona, al nivel de la familia, lo que se propone, siguiendo los planteamientos del humanismo avanzado, es un sistema de valores, definitivamente, porque pueden existir las leyes, pueden existir los reglamentos, las normas, los modus operandi, pero a la final el juicio de la persona, la decisión de la persona es la que va a verse en el terreno real, ¿no? La decisión que tome el uno a uno en su escenario profesional, en su escenario familiar, es el que va a determinar la realidad de las cosas. Entonces, allí hay que consolidar ese sistema de valores, formarlo y fortalecerlo en cada una de nuestras familias, de la mano, por supuesto, de los docentes. Sabemos que muchas de las personas que nos siguen en la sesión de hoy son del sector educativo, y lograr ese tan anhelado binomio familia-escuela, que hoy en día ya no es un binomio, Juan, es un trinomio: familia, escuela, tecnología, porque la tecnología ayuda en casa y ayuda en la escuela, y tenemos que lograr esa unión de sinergias para formar ese criterio humano que nos permita tomar las mejores decisiones en el uso de la tecnología. En conclusión, profesores, podemos decir, a pesar de la entrada de la tecnología, de su impacto, de la fuerza con la que ha llegado y ha comenzado a tener un rol cada vez mucho más fuerte en nuestras sociedades, en nuestras vidas, en nuestras dinámicas, podemos como conclusión decir, la persona es protagonista de la tecnología. Es decir, no es la tecnología la que está siendo protagonista a la persona, sino la persona es la que está siendo protagonista a la tecnología. En segundo lugar, creo que hay que reconocer que estamos ante un escenario muy dinámico, cambiante, de grandes cambios, de grandes oportunidades, pero que también implica para nosotros, los seres humanos, grandes desafíos, ¿correcto? Pero unas enormes oportunidades de desarrollo, de lograr cosas que antes no se podían hacer, sin dejar y perder el punto de vista de que la persona y sus relaciones interpersonales, la familia, son actores fundamentales en esta adaptación a los cambios, en enfrentar los desafíos y en aprovechar las grandes oportunidades, ¿cierto? Juan, así es. Tenemos dos opciones: o quedarnos en el círculo de las víctimas o en el círculo de los protagonistas. Y creo que todos queremos y debemos apuntar a estar en ese segundo escenario. Muy bien,
no ser víctimas, ser protagonistas de estos grandes desafíos. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época y hay que afrontarlo como tal. Venimos hablando de la persona y la familia en la cuarta revolución industrial. Ya en algunos países se viene hablando de cómo prepararnos para la quinta revolución. En conclusión, para poder abordar muchísimo más este tema, no lo olviden, 5 y 6 de septiembre, aquí en la Universidad de La Sabana, 9º Congreso Internacional sobre la Familia, la persona on-off, los desafíos de la familia en la cuarta revolución industrial. A todos los que nos acompañaron de Colombia y otras partes del mundo, muchísimas gracias. A todo el equipo técnico, equipo humano y técnico de la Facultad de Comunicación, el Centro de Producción Multimedial, Unisabana Medios, el Centro de Tecnología para la Academia, muchísimas gracias. A nuestros invitados, Diana Muñoz del Instituto de la Familia, Julián Echeverry de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en agosto con una nueva cátedra de familia. Un saludo a todos.